Marcos, y tenemos estas historias tremendas aquí en el Evangelio de Marcos, que en pocos capítulos vemos cómo hay ese enfrentamiento entre el mundo religioso y lo que Jesús está diciendo, hasta tal punto que hay un conflicto grande, pero el Señor en su misericordia y en su amor siempre les enseña y les dice que están equivocados, pero con la disciplina que viene de Él y con la autoridad que tiene. Durante esta semana, quizás en las lecturas que tenemos durante toda la semana, para después tenerlo el miércoles, mencionamos algo que es el mobiliario del templo, y de ahí hay, no sé si os habéis dado cuenta, vienen las vestiduras del sacerdote, vienen los vasos, y los vasos en concreto que usaban en el templo tenían propósito, era un propósito sagrado, ¿verdad? Bueno, nosotros de alguna forma somos vasos del Dios vivo. El creyente es un vaso del Dios vivo, según Romanos 9:11. O sea, de la misma forma que esos vasos eran usados en el templo para cosas sagradas, de esa misma forma, mi hermano y mi hermana, tú y yo, en disposición del Espíritu Santo, podemos ser usados para la gloria y para la honra de Dios en el lugar donde Él nos pone, en el lugar donde estamos. O sea que como vasos tenemos que traer honor y gloria a nuestro Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos y la pregunta que yo me hago, ¿estamos en condiciones para ello? ¿Estamos en condiciones para ello? La respuesta es, y la Biblia nos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos hacer nada que honre su nombre si no lo hacemos con la fe en Él. Es imposible, por nuestra propia cuenta o mérito, pretender agradar a Dios por nosotros mismos. No, es por fe en Él. Ahí, en esa forma, funciona. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, hemos estudiado dos verdades en cuanto a la persona del Hijo de Dios que tienen que ser aceptadas por fe. La primera verdad es que en Él tenemos perdón de pecados. Él tiene autoridad sobre el pecado. Y yo en mi vida tengo que creer esta realidad, ¿verdad? En el correr diario, sentirnos como seres perdonados. Eso es algo que todos los días, hermano y hermana, tú tienes que sentir en tu corazón. Sentirte un hijo o una hija de Dios perdonado. Porque de esa forma, cuando sentimos el perdón de nuestro Dios en nuestra vida, vamos a perdonar a los demás. Vamos a perdonar a los demás. Cada día tiene nuevos retos. Y debemos movernos como creyentes, hombre o mujer de fe que ha sido perdonado. Debemos de movernos, no importa el área donde estemos, considerarnos la realidad de lo que ha hecho el Hijo de Dios en nosotros. Y por eso os acordáis que puso ese ejemplo, ¿verdad? Aquel paralítico cuando dijo: hijito, tus pecados son perdonados. Y el mundo religioso decía: pero ¿cómo puede perdonar? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y ahí el Señor manifestó, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Levántate y anda. Le dijo al paralítico. Y la segunda cosa que hemos aprendido es que no podemos añadir remiendos nuevos. Si no lo había puesto, ¿verdad? A ropa vieja. No podemos añadir remiendos nuevos al mensaje y a las enseñanzas que fueron dadas por los profetas y que ahora se hacen real en la persona del Mesías, el Hijo de Dios. No podemos añadir nada. Por eso todas aquellas sectas y aquellas cosas que tratan de añadir, como diciendo, yo tengo una nueva carta de Dios que me ha dado. No, la única carta que tenemos, única, está aquí. Y bueno, y se hace real en la persona de Jesucristo. O sea que tenemos que poner todos nuestros pensamientos, sentimientos, tradiciones, teología, y dejar que su sola palabra nos encamine. Y solo así podemos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas,
cuando es la palabra sola, la palabra revelada de Dios, no la palabra de ningún hombre ni de ninguna autoridad humana, sino la palabra de la única autoridad que tiene autoridad sobre todo, que es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Si caminamos en ello, amén. Si no caminamos en esa realidad, ya podemos tener, y es la única forma para ser vasos de honor, de gloria y de honra. Cuando tú y yo nos aferramos ¿a quién? ¿A los bautistas? ¿A los católicos? No, cuando nos aferramos a la persona y a la obra del Hijo de Dios, a Jesucristo, a Él solo. Ni al Papa ni a ninguna autoridad, a Él solito. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Lo hemos captado porque Marcos lo está diciendo. Amén. Bueno, ahora vamos a leer hoy desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 9. Algo bien conflictivo que vemos aquí, ¿verdad? Marcos, capítulo 2, del versículo 23. Vamos a leer el capítulo 3 hasta el versículo 9 también. ¿Estáis todos ahí? ¿Tenéis un poquito de agua por ahí en algún sitio? Sí, gracias. Gracias. Vamos a pedir la dirección de Dios sobre esta cuestión. Padre, queremos alabarte y honrar tu nombre y abrimos tu palabra creyendo de que fue escrita e inspirada por ti y que podemos leerla sabiendo de que es verdad. Y Marcos, siervo tuyo, escribió estas cosas para nosotros y hoy podemos leerla en español, que es nuestra lengua. Gracias, Señor. Ayúdanos y ilumínanos para sacar la enseñanza de lo que Jesús dijo hace ya 2000 años, que tiene trascendencia para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Estáis todos ahí? ¿Estáis todos en el capítulo 2, versículo 23? Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo Moisés, lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, aunque dio a los que con él estaban? También les digo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderla acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo e entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacían. Grandes multitudes vinieron a él. Tremendas cosas que podemos aprender aquí en este pasaje de la Escritura, donde vemos caracteres diferentes, vemos personas que responden a la verdad del Mesías, vemos aquellos que están cegados en sus propios corazones. Y nos damos cuenta que ya estamos en el capítulo 2, capítulo 3, y si habéis podido ver que Marcos nos relata continuamente ese enfrentamiento que hay entre el mundo religioso del tiempo de Jesús y la manifestación de lo que él enseñó. Llevamos solamente
2 capítulos y vemos como cada día el mundo religioso que están ahí acechándolo, que han venido a él desde Jerusalén, doctores de la ley, fariseos, hombres letrados, con conocimiento de la Torá, y están en acecho. Es tremendo, ¿verdad? Porque Marcos lo retrata tremendo y nos da enseñanzas para nosotros también. Pero Jesús sigue manifestando lo que Él es. No importa la situación religiosa, no importa las personas que están ahí tratando de callar lo que Él viene de decir, que Él lo dice. Él lo dice y lo hace, ¿verdad? Y Él sigue manifestando su gracia y muchos seguían su palabra. Dios sigue manifestando su gracia a lo largo de los siglos, aunque el hombre no quiera saber absolutamente nada de él. Pero Dios sigue manifestando su gracia. ¿No es maravilloso eso? ¿No es hermoso eso? Que Él no se cansa nunca de manifestar su gracia, aunque un día va a venir la ira de Dios contra los hijos del mundo. Pero Él sigue manifestando su gracia, ¿dónde? En Galilea, en el pasaje que estamos leyendo. A lo largo de los siglos habían añadido tantas cosas a la palabra de Dios que el judaísmo del tiempo de Jesús, representado por escribas y fariseos, estaba lejos de lo que en un principio se había establecido o de lo que en un principio la Torá estaba diciendo, la palabra de Dios. Por tanto, no había bendición. Fijaros, cuando tratamos de decir lo que la palabra de Dios no dice, no puede haber bendición. Aunque haya palabras muy bonitas del hombre que esté al frente predicando. Si no es la palabra de Dios, no hay bendición, no hay restauración, no hay vida. ¿Nos damos cuenta la realidad de lo que es la palabra de Dios? Si no ponemos a un lado nuestras tradiciones, sentimientos basados en nosotros mismos, costumbres mal orientadas, a veces movimientos teológicos que pasan por encima de lo que Dios en realidad quiere hacer, y no dejamos que la Escritura nos hable, no va a haber mucha bendición. No va a haber mucha bendición. Por eso se repite en la historia de los hombres. En el día de hoy tenemos movimientos a lo largo de ancho y ancho de este mundo que, pretendiendo usar la Biblia, no la usan, la utilizan para la escala de sus propios pensamientos. Y por eso hay tantos movimientos a lo largo o alrededor de la Biblia, pero nunca lo que la Biblia dice. Hay tantos, cada día más. Porque una vez que se da la palabra, esta trae bendición. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice algo bien tremendo. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así le enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bien claro lo que Jesús dice. Y en realidad, Él vino a dar la verdadera interpretación. Y es más, Él vino a dar la vida por esa palabra que condena al hombre. Así que aquí encontramos en los versículos del 23 al 24 un incidente realmente que tenemos que trasladarnos al tiempo de cómo fue, y que da una oportunidad para el Hijo de Dios para hacerles aclarar qué es lo que tiene prioridad en las cosas de Dios, para hacerles aclarar al mundo religioso de entonces, el judaísmo, lo que realmente tiene importancia, ¿verdad? Entonces leemos ese incidente que ocurre, que los discípulos pues están yendo concentrados en el sábado. Sábado era el sábado, el día de reposo, ¿verdad? Y andando comenzaron a arrancar espigas.
de trigo. Y con la mano, pues, en otro pasaje de la Escritura dice que las hacían así con la mano, ¿verdad? Y después se las comían, tenían hambre, ¿verdad? Entonces había el mundo religioso que enseguida están diciendo: oye, esto no te es lícito hacerlo. ¡Guau! ¡Qué autoridad!, ¿verdad? Dicen, esto no te es lícito hacerlo. Los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo, en el Sabbath Day, o en el día sábado, lo que no es lícito? Encontramos aquí que ellos llegan a una conclusión. Conocedores de la ley se convierten ya en jueces. Ellos ya están diciendo, declarando algo, bueno, no te es lícito. Ahora, ¿quién marca lo que es lícito o lo que no es? Ellos llegan a una conclusión sacada de su propia tradición y propio pensamiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 23, versículo 25, está diciendo: cuando tú entres en la mies de tu prójimo para arrancar espigas, las arrancas con tu mano, no pongas hoz en ella. O sea, ¿de dónde están sacando si es lícito o no es lícito hacer lo que están haciendo ellos? ¿Por qué era sábado? Quedemos un poquito para pensar en esto. Ciertamente que después de la creación, creó Dios y bendijo el día séptimo y lo santificó. Eso está ahí, en Génesis y en muchos lugares. En Génesis 2:3 dice: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Y Dios descansó ese día y creó ese día. De la misma forma que creó el día sexto, creó al hombre, él creó el día séptimo como descanso y como un día de reposo. En eso, después, eso lo vemos al principio de Génesis y después lo vemos ya en el Sinaí, donde a su pueblo, ya vemos en Éxodo capítulo 28, versículo del 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Y ya encontramos en Éxodo 23:12, que hay muchas referencias a esto, dice: trabajarás 6 días, pero reposarás el día séptimo, a fin de que tu buey, tu asno descansen, y el hijo de tu sierva y el extranjero que está en tus ciudades renueven sus fuerzas. ¿Ya? Ahí nos da una idea del mandamiento que Dios da, que renueven sus fuerzas, que descansen. El sábado es para recibir revelación por parte de Dios y restauración. Por ello encontramos ya en el libro de Génesis que una vez que fue todo hecho y era bueno en gran manera, el Señor crea ese día. Después de que está hecho todo, crea ese día. Una vez creado el hombre en el día sexto, ahora crea un día en la semana para que haya oportunidad de relación íntima con Él. El hombre restaure su comunión con Él, por ello santifica, aparta ese día para equipar al hombre en su relación con Él. O sea que ese día está apartado para que el hombre tenga relación con Él. Porque todos los días son el día del Señor, pero ese día de una forma especial, lo marca la palabra. Bueno, esta interpretación de las escrituras de los religiosos del tiempo era totalmente caprichosa, personal, forzando la escritura de decir lo que no decía. Ellos tendían a arrastrar, ellos decían, arrancar unas espigas es trabajar, deshacerlas en la mano es un trabajo, y llevártelas a la boca es un trabajo. Entonces, ¿de qué se trata ese día? ¿De que estés en la cama sin mover un pie? No era así. Lo que Dios había hecho para bendición en un principio, y lo es para bendición en nuestros días, ellos mismos lo convertían en una pesada carga. En una pesada carga. Y a veces hay
tristeza, por ejemplo, el día sábado en la zona de Saint Annes o la zona de Bonde Jackson, donde no se atreven ni a tocar el semáforo para que se ponga la luz cuando ellos van andando, para que se ponga roja y ellos puedan pasar. Hasta tal extremo llega la mala interpretación de algo que Dios ha hecho para la bendición. No era así en un principio, ya que el día sábado es dado para santificarlo, renovar fuerzas y restaurar su espíritu. Para eso está el día sábado. Pero nos fijamos que el Señor les contesta con la escritura en la mano. Estos llegan a la conclusión diciendo, no es lícito. Pero vamos a ver, ¿por qué llegas a la conclusión de lo que no es lícito? Por lo que los ancianos dicen, las conclusiones de nuestros sabios, las conclusiones de lo que pensamos nosotros. Pero el Señor va y les contesta con la escritura. Fijaros, el Señor les contesta con la escritura y les dice, claro, decir que esto no es lícito. Bueno, os voy a contar algo, no sé si lo habéis leído. Él les dijo, nunca leísteis. Y esto es algo que la boca del Señor tiene para, como diciendo, no estáis leyendo la Torah, no estáis leyendo la escritura. Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar, un sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Esto lo podemos encontrar en Samuel, en el libro de Samuel, capítulo 21, cuando el rey David anda huyendo de Saúl, de tal punto que ni le dio tiempo de preparar la tortilla, ni le dio tiempo ni de preparar la merienda para él, se tuvieron que salir corriendo. Él, avisado por Jonathan, pero no equivocarme esto en el nombre, el hijo de Saúl, y salió quitando, corriendo de tal forma que no tenían nada para comer. ¿Y qué hicieron? Entraron en la ciudad de No, donde estaba el tabernáculo, y llegó David allí y pidió para comer. Entonces, los panes de la proposición, que eran, se ponían 12 panes todos los días en la mesa, así lo había mandado el Señor, y esos 12 panes cada día se quitaban y se ponían otros 12 panes frescos. Eso era una enseñanza para dar a entender a Israel que mientras confiara en su Dios, nunca le faltaría el pan en su casa. Bueno, pues ese pan era comido por los sacerdotes, pero en ese caso estaba muerto de hambre, tanto David como los hombres estaban con hambre, y Abiatar consideró, después de consultar, y recibió la aprobación de dar sus panes a estos hombres hambrientos. Para Dios, la vida de David y sus hombres pasaba por encima de la ley ceremonial, porque Dios está más interesado en la misericordia que en los rituales. Y así lo entendió Abiatar, el sacerdote, y ellos comieron de esos panes. El Señor cita este ejemplo de las Escrituras a sus adversarios y nos dice, la misericordia está por encima de esto. Y en Mateo capítulo 12, versículo 7, ¿os acordáis cuando el Señor les pone un ejemplo? Cuando les dice, él les dice, hay unas palabras más duras que le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Si supieras esto, no condenarías a los inocentes. Vemos que no pudieron replicar nada. No pudieron replicar nada a lo que el Señor les dijo. Se callaron. ¿Por qué? Porque tenían razón en lo que el Señor estaba diciendo. Y aquí hay una enseñanza. Cuando vienen a veces contrariedades y a veces hay gente que puede pretender decir lo que no es, tomemos la Biblia, tomemos un texto de la palabra y leamos lo que dice. Porque es la mejor respuesta ante la controversia. Es la palabra de Dios. Escrito está, la que tiene la última palabra.
Pero para ello tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocerla. Y fijaros que en el versículo 27 les dice algo tremendamente importante. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Y hay que completar, este día de reposo es el sábado, lo que dice aquí, ¿verdad? Fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa. El sábado no fue hecho por causa. O sea, el hombre no fue hecho por causa del sábado. ¿Captamos el punto? ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? El sábado fue hecho para el hombre. Dios lo hizo para Adán en el paraíso, lo renueva para Israel en el Sinaí, fue hecho para todo el género humano, no para los judíos solamente, sino para toda la familia de Adán, para todos. Fue hecho para bendición y consuelo del hombre, para bien de su cuerpo, de su espíritu y de su alma. Le fue dado como un don, una bendición, no como una carga. El sábado fue dado como una bendición, como un regalo, no como una carga. Y esta fue la institución original. Pero el hombre no fue hecho para el sábado, nunca fue la intención que la observancia del día del Señor pudiera irragar daño a su salud, ni intervenir con sus necesidades más urgentes. El mandamiento en un principio de santificar el día sábado no fue proclamado de manera que éste dañara su cuerpo, ni que se le impidiera que en este día se ejercieran actos de misericordia. Este fue el punto que olvidaron los tiempos de Jesús, los religiosos del tiempo. Olvidaron esa realidad, y oscurecieron con sus tradiciones, oscurecieron y quisieron oscurecer el propósito de Dios para ese día. Pero es claro el Señor aquí, en esta escritura, y es más, en lo que vamos a meditar después, es totalmente claro lo que el Señor dice. Por ello, en otro texto, el Señor les dice a algunos de ellos, que aunque eran fariseos y escribas, pero en su diario eran pastores de ovejas, eran agricultores, y el Señor les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y cayere esta en una fosa el día sábado? ¿No le echa la mano y la levanta? Por cuanto más que una oveja es un hombre en su necesidad. En este caso, unos hombres que tienen hambre. Así que es lícito en los sábados hacer bien lo que el Señor les dice. Y recalca el versículo 28 de una forma tremenda. Y dice, por tanto, y esto es algo tremendo, hermoso, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es Señor del día de reposo. No adoramos un sábado, adoramos al Hijo de Dios, porque Él es el sábado encarnado, el Hijo de Dios. El Señor da relevancia en este pasaje al día sábado, como de un privilegio, claro que lo dice, ¿verdad? Y un don. Y no hace más que fijar los límites. El Señor lo único que hace es fijar los límites y denunciar las reglas estrictas y legalistas que habían hecho de ese día una carga. Y eran añadiduras a lo que Dios había dicho en el principio. Añadiduras de lo que Dios tenía en un principio. Todos los días es bueno para adorar a Dios. Todos los días. Pero el sábado es para recibir revelación de parte de Dios y restauración. Él dio este mandamiento en orden para bendecirnos. Y si nos fijamos, hermano, en los milagros que el Señor hace aquí en Marcos, concretamente, los 4 primeros rondan alrededor del sábado. Y uno dice, ¿esto tiene propósitos? Tiene propósitos. Si te fijas en lo que hemos dado hasta ahora, un hombre con espíritu inmundo es restaurado en ese día. La suegra de Pedro en cama es restaurada cuando ellos salen de la sinagoga en ese día, y la suegra de Pedro es restaurada. Un leproso es curado, es restaurado. Y el hombre de la mano seca es restaurado precisamente
en ese día. ¿Casualidad que sea ese día? ¿O es que el Señor quiere dejarles a ellos y dejarnos a nosotros una enseñanza en cuanto a ese día? Yo creo que es eso, sinceramente. Hay restauración de sus vidas. Y el propósito del sábado es la restauración de la persona. El propósito de ese día. Los religiosos del tiempo habían perdido el propósito del día y estaban tan centrados en ello que son capaces de condenar por realizar una obra de misericordia en ese día. Se realiza una obra de misericordia en ese día y ellos dicen, se está quebrantando el día. No entienden el mandamiento que fue dado en un principio. El Señor viene para dar verdadero sentido a la revelación de Dios. Desde un principio no hay en todo lo que Él dice nada que venga a legitimar la aserción aventurada de que algunos suponen que nuestro Señor ha revocado el cuarto mandamiento. No lo dice aquí. No lo dice aquí en este pasaje. El Señor no de ninguna forma revoca ese mandamiento, pero lo que sí limita las estrictas reglas que el mundo religioso está mandando. Se van entonces y se van en el día de hoy. A veces hablando con una persona dice, esos no son cristianos porque no se reúnen en el día sábado. Oiga, usted está juzgando y el juicio es de Dios. El sábado no es para condenar. El sábado no es para restaurar. ¿Estás restaurado cuando tu boca dice eso? No. Estás condenando, igual que los fariseos condenaban a Jesús porque hacía misericordia en el día sábado. Hay muchos en estos días sabatistas que se ponen a la misma altura que los fariseos del tiempo de Cristo. Y estamos en el 2016. ¿Nos dais cuenta cómo no cambia mucho en nuestros días? El Señor viene a darle el verdadero sentido. Él vino a restaurar las malas interpretaciones que se tenía de esto. Y aquí vemos el caso tremendo, aquí en el capítulo 3, igual. Dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano.